Hola, ¿qué tal? Soy Pablo García, soy profesor y licenciado en filosofía y hoy voy a responder las preguntas más buscadas en Google sobre filosofía. Bueno, es una buena pregunta, es una concepción clásica de la filosofía que ahora no está muy en boga. Y se la entiende así porque la filosofía se pregunta por las causas últimas de la realidad. Entonces, si se pregunta por el fundamento último, el porqué último de todo lo que existe, entonces podría ser, diríamos, en esta línea, una ciencia superior o fundamental con respecto a las otras disciplinas. Bueno, interesante, ¿no es cierto? La filosofía siempre se ha concebido como un modo de acercarse a la realidad que busca el conocimiento. Entonces, en ese sentido, la filosofía nos ayuda a escapar o a alejarnos de la ignorancia. Ignorar es no saber sobre la realidad. La filosofía es buscar saber, conocer cómo son las cosas. La filosofía es universal, decimos, en dos sentidos, porque se pregunta por toda la realidad, si algo existe, forma parte del objeto de estudio de la filosofía, si la filosofía se pregunta por el ser humano, se pregunta por los vegetales, se pregunta por las cosas puramente materiales, por las producciones, en las realizaciones del ser humano, se pregunta por Dios también. Entonces, en un sentido es universal en cuanto a que se pregunta por todo lo existente, pero también es universal porque busca saber cuál es la esencia de las cosas. Y busca saber qué caracteriza en última instancia a una determinada realidad. Y conociendo esa esencia, sabe algo de todas las realidades concretas particulares que comparten esa misma naturaleza. La filosofía es racional porque utilizamos la inteligencia, en ese primer sentido es racional, utilizamos la inteligencia para poder pensar filosóficamente. Es racional también porque busca dar argumentos a partir del conocimiento directo de la realidad y así elaborar argumentos para justificar las afirmaciones que hace. Lo interpreto a esto en el sentido de universal, ¿no es cierto? En cuanto que busca saber algo de toda la realidad. ¿Sí? Entonces la filosofía estadounidense en cuanto que busca saber algo acerca de todo lo existente. Es interesante, sí, estoy de acuerdo, que la filosofía es pensar la vida, en cuanto que la filosofía se interroga, o el filósofo se interroga en primer lugar sobre su propia existencia. Muchas veces sucede esto, ¿no es cierto? El punto de partida de la reflexión es la propia experiencia, la experiencia de nuestra propia vida y por lo tanto enfrentarse a los grandes interrogantes de la persona humana, la cuestión de la felicidad, cuestiones morales, de qué está bien, qué está mal, etc. A ver, radical y autónomo. Bueno, yo diría que es radical en cuanto que va a la raíz, al fundamento de todo, de la realidad tomada en su conjunto, pero también de todo lo que forma parte de la realidad, en cuanto que busca lo esencial. Y autónomo, bueno, ahí yo no estaría tan de acuerdo. La autonomía suele manifestar cierta independencia con respecto a los otros saberes o a los otros tipos de conocimiento. Yo más bien soy partidario de un vínculo de la filosofía con otras disciplinas para alcanzar el conocimiento de la realidad. Sí, la filosofía responde preguntas. Eso implica que tenemos que hacernos primero las preguntas.
una parte de la filosofía es cuestionarse sobre la realidad, preguntarse, interrogarse, pero no termina ahí la filosofía tiene que responder a esos interrogantes, porque la filosofía nos dice algo sobre la realidad. La filosofía es un conocimiento, una forma de entender lo real, así que la filosofía nos ayuda a responder interrogantes y muchas veces los más importantes. La filosofía es un proceso de abstracción. Sí, la filosofía es un proceso de abstracción porque la filosofía es un conocimiento racional, intelectual de la realidad y por lo tanto la filosofía busca ir más allá de la experiencia particular, concreta, busca ir más allá de la comprensión de una única realidad. Y como decíamos antes, la filosofía busca saber universalmente, busca conocer, busca lograr un conocimiento universal y en ese sentido es abstracto. ¿Sí? Lo universal es abstracto en cuanto que puede aplicarse a diversos individuos, a diversas situaciones, a diversas realidades particulares. Sí, yo pienso que sí, que la filosofía es una ciencia. Claro, hay que tener, para afirmar esto, una concepción de ciencia más amplia de la que habitualmente se tiene. En la actualidad muchas veces se considera que la ciencia es solo la ciencia experimental, la disciplina que trata con realidades físicas, con un proceso o con un método determinado, particular, que es el propio de las ciencias experimentales como la física, pero la ciencia es mucho más que eso. Yo creo que es válida también la propuesta de ciencia de Aristóteles. Si Aristóteles dice que la ciencia es el conocimiento cierto por las causas, bueno, si ciencia es eso, entonces el término ciencia es análogo y la filosofía también podría ser considerada una disciplina de este tipo. ¿Es la filosofía un saber teórico? Sí, es la filosofía un saber teórico, pero hay que también explicar qué entendemos por teoría. Cuando decimos que la filosofía es un saber teórico, queremos decir que la filosofía es un conocimiento que busca saber simplemente, que busca conocer cómo son las cosas. Es decir, es un conocimiento desinteresado. Aristóteles también distinguía entre conocimiento teórico, práctico y poético. El conocimiento teórico es el conocimiento que tiene como fin conocer cómo son las cosas, solo para saber, conocer por conocer. Tiene que ver entonces con lo que decíamos antes. En la filosofía es un saber por saber. En primer lugar, decimos que la finalidad del saber filosófico es conocer cómo son las cosas, acercarnos a la realidad, contemplar desinteresadamente la realidad. Claro, es verdad también que el conocimiento de la realidad, es decir, sabiendo cómo son las cosas, ese conocimiento nos lleva a obrar acorde a eso. Uno cuando sabe cómo son las cosas, cuando encuentra la verdad, se ve comprometido. La verdad compromete nuestra vida. Por tanto, cuando yo conozco cómo está constituida la realidad, cómo es el ser humano, debo luego obrar acorde a eso. O por lo menos siento la obligación de comprometerme con esa verdad alcanzada y de obrar acorde a eso. La filosofía fundamentalmente no es un saber práctico, aunque hay una dimensión práctica también en la ética, pero el objetivo principal de la filosofía es conocer la realidad y eso tiene consecuencias en nuestra vida. Es inútil, ¿sí? En algún sentido es inútil. Si entendemos que significa el término inútil etimológicamente hablando. Útil es aquello que es medio para otra cosa, por tanto la filosofía es inútil en cuanto que no es medio para otra cosa, sino que es un fin en sí misma. El ser humano es capaz de realizar muchas actividades que son fin en sí mismo. Por ejemplo, el amor a una persona. Cuando amamos a una persona, elegimos la persona por sí misma y no porque eso me brinde algún otro beneficio. Bueno, la filosofía es también inútil en este sentido, en cuanto que busca saber por el conocimiento mismo y no por los beneficios que eso me pueda otorgar. Bueno, allí podemos decir, se me ocurre en primer lugar,
que la filosofía puede estar libre de crueldad si el sujeto así lo decide, en cuanto que si uno busca desinteresadamente la verdad, tiene que evitar ser cruel primero con aquellos que han formulado lo que uno, o que han formulado otras propuestas con respecto a lo que uno está buscando. Entonces, evitar la crueldad forma parte de la búsqueda desinteresada del saber, porque el que busca la verdad, en el fondo, quiere saber cómo son las cosas y no atacar al otro, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurre que en algún sentido vamos a decir que la filosofía está libre de la crueldad si se realiza adecuadamente, ¿no es cierto? Aunque la crueldad podría corresponder corresponde al orden moral, y todos somos pasibles de caer en esto. Bueno, algunos clasifican a la filosofía dentro de este gran conjunto de saberes que son las ciencias sociales. A mí mucho no me convence esta clasificación, porque implica poner a la filosofía en orden al beneficio social que puedan tener sus conclusiones. Yo creo que hay un beneficio social de que las personas se dediquen a la filosofía, pero ese no es el objetivo principal. Como decíamos antes, el objetivo principal es conocer la verdad, y el bienestar social que eso produce es una consecuencia de esa búsqueda desinteresada de la verdad. Es más, primero se busca el beneficio social antes que la búsqueda de la verdad. El beneficio social es menor al que se produce si las personas buscan desinteresadamente el saber. Es una ciencia en cuanto que busca conocer causalmente la realidad. Se pregunta el porqué de las cosas. Entonces, no basta con entender alguna cosa, sino hay que entender por qué eso es de una manera y no de otra. Entonces, en ese sentido, la filosofía es una ciencia, porque busca las causas, y busca las causas últimas de la realidad. Se pregunta el por qué una realidad es de determinada manera en última instancia. Y se pregunta por qué toda la realidad es en última instancia. Y eso remite a una realidad trascendente. Antes, sobre el carácter teórico de la filosofía, se sigue que la filosofía no es una actividad productiva y creadora en primer lugar. Claro, uno podría decir que la filosofía es creadora en cuanto que hay una actividad por parte del sujeto, ¿no es cierto? En cuanto que elabora algunas propuestas articuladas para entender la realidad. Bueno, en algún sentido hay actividad en el orden cognoscitivo, eso es verdad, pero también hay descubrimiento. El conocimiento es también entender cómo es la realidad, y en esa comprensión de la realidad el sujeto no es puramente pasivo, ¿no es cierto? No es un espejo que refleja la realidad, sino que hay también allí una elaboración intelectual. Pero yo no llamaría eso producción o creación en sentido pleno, total, como cuando uno produce un artefacto, ¿no es cierto? Sino que hay creación en cuanto que la filosofía es una ciencia, un saber, y por tanto una elaboración intelectual del sujeto, pero es una elaboración que depende de la captación de la realidad. Esta pregunta tiene que ver con el primer punto que habíamos visto. Es la madre de todas las ciencias en cuanto se pregunta por las causas últimas de la realidad. En ese sentido es la madre de todas las ciencias. Después, también uno podría decir que es la madre de todas las ciencias en cuanto que muchas disciplinas en la antigüedad y en la Edad Media estaban unificadas, concentradas en la filosofía, como por ejemplo la psicología, ¿sí? En ese sentido podemos decir que muchas disciplinas actuales, contemporáneas, se han desprendido de la filosofía. También
así que la madre de toda la ciencia, en cuanto que la actitud filosófica también forma parte de todos los saberes. La actitud filosófica fundamental es la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, todas las ciencias son filosóficas de alguna manera. Bueno, podemos decir que sí. La filosofía trata sobre la totalidad de las experiencias humanas en cuanto que busca, decimos, entender al hombre y entender toda la realidad. Hace un momento comentaba que la filosofía es universal en cuanto que busca saber algo sobre todo lo existente. Bueno, también todas las experiencias humanas pueden ser consideradas filosóficamente. Entonces, las experiencias forman parte todas las experiencias forman parte de la vida del hombre. Las experiencias han sido objeto de estudio sobre todo en el último tiempo. Hay una corriente filosófica que puso la atención sobre la dimensión experiencial del sujeto a la hora de entender la realidad y entenderse a sí mismo. La fenomenología. La fenomenología busca entender la realidad en cuanto presente a la conciencia del sujeto y por tanto en cuanto experimentada de una determinada manera. Claro, es una respuesta inteligente, podemos decir, en un doble sentido. Es una respuesta inteligente, como se toma habitualmente esta expresión, y de modo riguroso, es una respuesta inteligente en cuanto que no es una respuesta dada sin fundamento, no es una respuesta dada sin meditar o sin considerar las cosas. Entonces, ese es el sentido, podemos decir, vulgar de esta expresión, pero es una respuesta inteligente en cuanto que es expresión de nuestra facultad de conocimiento intelectual de la realidad, es expresión de la inteligencia. Solo un ser inteligente es capaz de hacer filosofía, es una actividad propiamente humana en ese sentido. Entonces, la filosofía sí es una respuesta inteligente a los grandes interrogantes que nos hacemos sobre la realidad. Entonces esto tiene que ver con la manera de entender la filosofía, la tradición clásica. Decíamos que toda ciencia busca conocer causalmente la realidad. Con Aristóteles afirmábamos esto. Y yo decía también que la filosofía estudia las causas últimas. Bueno, esto tiene que ver con esta expresión. Sí, es verdad, la filosofía estudia los fundamentos últimos, o las causas primeras, son causas últimas en el orden del conocimiento, porque lo último que sigamos son primeras en cuanto al fundamento, ¿no es cierto? Estas expresiones significan lo mismo. Cuanto que busca dar cuenta de lo radical de la realidad, es decir, qué es la realidad en última instancia, cómo explicamos lo real según sus fundamentos últimos. Entonces, en ese sentido, la filosofía busca las causas primeras en el orden del ser, las causas, aquello que fundamenta en última instancia el modo de obrar de todos los entes, fundamenta en última instancia toda la realidad. Podemos preguntarnos entonces cuál es la causa última de todo lo real, podemos preguntarnos cuál es la causa última del ser humano, pero también cuál es la causa última del ser humano, de los entes inertes, de los vegetales, de los animales. Entonces, esa podría ser la pregunta más radical de la filosofía, es una de las preguntas fundamentales de la metafísica. Bueno, acá se dicen varias cosas, ¿no es cierto? Primero, la filosofía es maestra de la vida, bueno, en cuanto que sabiendo cómo es el ser humano, cómo son los entes vivos en general, podemos entender cómo debe obrar, cómo debe actuar la persona humana y por qué obran o actúan de determinada manera los otros entes vivos. ¿Es inventora de leyes? Bueno, en algún sentido podemos decir que es inventora de leyes, aunque yo estaría más de acuerdo con decir que descubre leyes. Creo que la realidad es un cosmos, como decían los griegos, el cosmos es algo, como la etimología lo indica, algo ordenado, es decir, hay leyes que el hombre puede descubrir. Guía de la virtud. Bueno, en cuanto a que sabemos cómo es el hombre, sabemos cómo
debe obrar, al menos en algunos principios generales. Y en ese sentido nos permite encontrar algunos parámetros para ir generando virtud en nuestra vida, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Es decir, generar hábitos buenos para obrar bien. Los filósofos son locos. Claro, esto aboga en mi contra en algún sentido, así que tengo que tener cuidado con lo que voy a decir, pero podemos decir que los filósofos son locos en algún sentido, ¿sí? La locura es, en algún sentido, no quiere decir que hay que meternos a todos en un psiquiátrico, pero en algún sentido la locura es estar fuera de sí por la realidad. Entonces, el filósofo está fuera de sí en cuanto que está apasionado por saber cómo son las cosas. En ese sentido está despreocupado de sí mismo y está con la mirada puesta en la verdad, ¿sí? Después, claro, hay algunos filósofos que están locos en el sentido clínico, ¿cierto? Y eso también no hay que negarlo, ¿sí? Bueno, esta es la imagen del filósofo que muchos tienen a partir de esta escultura de Rodin, donde está, se muestra a un filósofo, a un pensador, se llama el pensador, a un pensador ensimismado, digamos, pensando solo, perdido en su interioridad. Pero no es la imagen clásica del filósofo. El filósofo puede representarse como esta pintura de la escuela de Atenas, ¿cierto? Es decir, en diálogo con otros. El filósofo es el que piensa junto con otros. Por eso el filósofo no puede estar desconectado de lo que se piensa en la actualidad. No quiere decir pensar como piensan todos, sino que el filósofo siempre tiene que estar en diálogo con sus contemporáneos, porque la verdad no la alcanzamos solo, la alcanzamos con otros. Bueno, como lo de los locos, también aquí hay de todo, son vagos. Uno puede entender vagos en cuanto que van de un lado a otro, en ese sentido uno cuando va creciendo intelectualmente en algún sentido va de un lado a otro. Eso puede significar ir de un lado a otro para la izquierda o para la derecha, para arriba o para abajo, es decir, puede cambiar de posición con respecto a una misma realidad, o puede profundizar en el conocimiento desarrollado, retroceder. Bueno, en ese sentido el término vago puede aplicarse a los filósofos, a todos los filósofos, y también vagos en el sentido habitual de que no se esfuerzan, etc. Bueno, habrá también filósofos de ese tipo. Si alguien es filósofo, el filósofo no es sabio. El término filósofo fue acuñado en la antigüedad justamente para distinguirse de los sabios. El filósofo es el amante de la sabiduría, es el que está en la búsqueda de la sabiduría, por tanto el que no la posee. Decían los filósofos antiguos, sabios solo son los dioses. Al hombre solo le queda ser filósofo, amante, buscador de la sabiduría. Yo preferiría esa concepción. Bueno, semejante a la concepción etimológica de filosofía, es esta concepción del filósofo como un buscador de la felicidad. En un sentido pleno, el filósofo no es feliz porque está en camino de alcanzar la felicidad, como todo ser humano. Claro, en un sentido más general o más corriente, podemos decir que el filósofo es feliz, claro, porque se dedica a una de las mejores cosas que puede hacer el hombre, que es buscar la verdad. Entonces, en ese sentido, el filósofo es feliz o vive contento. Hay algunos filósofos que distinguen entre estar contento, vivir contento, y la felicidad como un estado de plenitud. Pero vamos a decir que el filósofo es una persona que tiene que vivir contento porque tiene la oportunidad de dedicarse a una de las tareas más nobles de la persona humana, que es la búsqueda desinteresada de la verdad. Los filósofos son raros. Claro, uno si ve la vida de muchos filósofos, uno concluye esto, ¿cierto?
filósofos son raros. Si uno ve la vida de Kant, por ejemplo, uno podría decir que los filósofos son raros, pero bueno, creo que esto se aplica a todas las personas humanas. Uno podría preguntarse si es contradictorio sostener que un filósofo sea creyente, si contradice la naturaleza misma de la filosofía. Yo pienso que no. Pienso que todo lo contrario. El verdadero filósofo es capaz de entender que la racionalidad humana no se agota en la capacidad de una persona humana en entender la realidad. Yo pienso que la racionalidad humana nos abre a la trascendencia. Entonces hay que entender la racionalidad humana de un modo amplio y entendiendo la racionalidad propiamente humana es posible captar que está abierta a lo trascendente. Bueno, esta es la clásica lectura marxista de la filosofía. Ya no tenemos que dedicarnos a entender la realidad como se dedicaron los filósofos clásicos, los filósofos griegos, diría, sino que hay que transformar la realidad. Bueno, de lo que dije antes se desprende que no estoy de acuerdo con esto. La tarea de la filosofía no es la transformación de la realidad, sino la comprensión del fundamento último de la realidad, el modo de ser último de la realidad. Esto no quiere decir conformismo, no. Si hay injusticias sociales hay que transformarlas, pero el objetivo primero de la realidad de la filosofía es entender cómo son las cosas. Y eso es lo que nos permite justamente pues, generar una transformación de la realidad, porque el objetivo no es, incluso en el orden práctico, no es transformar la realidad por transformarla, sino transformarla, por ejemplo, si hay una injusticia, transformarla para que la situación sea justa, y eso depende de una concepción de la justicia, depende de una concepción antropológica, depende de una concepción de la sociedad, de la política, etc.